¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2012. Bueno, pues hoy tengo una entrevista que tenía pendiente y que por varias razones, sobre todo por la del personaje de hoy, pues con el intenso trabajo que tiene como secretario de Educación Pública en Puebla, pues no habíamos podido lograr este encuentro frente a las cámaras de televisión. Saludo con mucho gusto a mi amigo, el secretario de Educación de Puebla, Luis Baldonado Venegas. ¿Qué tal, Luis? Don Enrique, pues encantado de estar contigo en este espacio, que además sé que tiene una gran audiencia, y quiero decirte que para mí es un gusto, como siempre, encontrarme con el decano del periodismo en Puebla, quien le ha dado solidez a lo largo de muchas décadas a este gran oficio de la comunicación, del contacto con el gran público, tanto radioescucha como televidente, y para mí es un gran honor y un gusto estar contigo. No, y para mí también. Recuerdo que recién llegado a la secretaría, leía un artículo tuyo en el Universal, y entonces me permití enviarte un Twitter felicitándote por el contenido del artículo, además muy bien escrito. Pues percibí que eres hombre de letras y ya desde ese momento pues nos enchufamos muy bien, ¿no? Sin duda, tú tienes una gran sensibilidad, un gran gusto pues por todo lo que representa el mundo de las letras, de la cultura, que además hay que decirlo y hay que reiterarlo todos los días. A veces sufrimos en países como el nuestro porque todavía tenemos enormes rezagos en materia social y en otros aspectos, pero si en algo es potencia México, es en la cultura. Y en eso nos debemos sentir orgullosos, en eso somos primer mundo, y por lo tanto hay que apoderarnos, hay que empoderarnos y hay que apropiarnos de toda la riqueza cultural, particularmente en un estado como el estado de Puebla, que por muchas razones fue el punto de encuentro de todos los caminos desde la época prehispánica y por supuesto durante el virreinato, y en donde se derramó un gran acervo de tradiciones, de culturas, desde la influencia del Oriente hasta obviamente los influjos europeos y la enorme tradición de nuestras culturas ancestrales. Entonces, hablar con alguien que tiene esa sensibilidad, ese conocimiento y ese aprecio por nuestra cultura, para mí siempre es un estímulo. Y para mí también. Bueno, pues desde que llegaste, tendiste tu bagaje cultural, que es muy amplio, y me llamó mucho la atención. Después hablaremos de los libros que se han editado bajo la dirección de la Secretaría. Pero yo sí quisiera preguntarte la importancia del libro y la lectura. Qué bueno que tocas el tema, porque desde el enfoque de un secretario de Educación Pública, creo que una de las enormes tareas que tenemos hoy por delante es recuperar el hábito de la lectura y el gusto y el aprecio por los libros. Hay que recordar que durante, por ejemplo, el siglo XIX, en donde tuvimos una de las generaciones más importantes, más representativas de nuestra historia, con Juárez a la cabeza, aquella generación de liberales, que por cierto tuvo una enorme presencia e importancia aquí en el estado de Puebla, en donde los primeros trazos precisamente del sistema educativo poblano los realizaron hombres prominentes del magisterio fundacional de nuestro país, como Ignacio Manuel Altamirano, como Guillermo Prieto, pero que hubo hombres de grandes luces, como poblanos ilustres, refiriéndome, por ejemplo, a La Fragua, o a Gavino Barreda, que fue uno de los grandes fundadores de la escuela positivista, creador de la Preparatoria Nacional. Bueno, todos estos personajes, en esencia, se formaron en un contexto, el de la escuela laica del México independiente, que inicia, entre otros, el expresidente Valentín Gómez Farías, y que tuvo como una de las características fundamentales el esquema autodidacta. Hombres como Juárez se formaron, sí, en los seminarios y en las escuelas después de ciencias y artes, pero el método era autodidacta. Abrevaban directamente a los libros. El libro es una de las creaciones más importantes y portentosas de la humanidad, que por supuesto se
expande con la creación también de la imprenta, con Gutenberg. Pero el libro es un vehículo cultural, es un vehículo en el que se vuelca la trascendencia. Es la manera de vivir otras vidas, de imaginar otros mundos forjados por los creadores de estos libros en sus distintos géneros, el género biográfico, el género histórico, la novela, el teatro, y dentro de ellos, desde los clásicos griegos, la tragedia y desde luego el cuento y la poesía. Es un vehículo que nos permite encontrarnos y reencontrarnos con momentos y con personajes, muchos de ellos que vivieron en etapas, en culturas y en regiones muy distantes a las nuestras. Solamente, pues digo, basta adentrarse, por ejemplo, en las reflexiones que reproduce Platón en sus famosos diálogos, en donde relata el método mayéutico de su maestro Sócrates, y estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, para adentrarnos en fórmulas de pensamiento, en reflexiones, en experiencias. Uno de los momentos más importantes en la historia de la filosofía es, por ejemplo, la famosa defensa que hace Sócrates de su causa cuando la ciudad de Atenas lo condena, ni más ni menos que a la cicuta. Y bueno, cuando uno se da cuenta que uno puede entrar en contacto con esos momentos, con esas Lo importante vidas. que fue que alguien escribiera eso. Es correcto. Si no, no nos hubiéramos enterado. Por eso comento yo que el libro es la creación cultural más importante en la historia de la humanidad. Desde luego hay otros vehículos en el arte plástico, en la arquitectura, pero el libro es insustituible. Y yo creo, como secretario de Educación Pública, que una de las tareas fundamentales que tenemos es, sin lugar a dudas, recuperar el hábito por la lectura. La lectura va a reforzar cualquier ejercicio a lo largo de nuestro proceso de formación educativa, desde los niveles iniciales en el preescolar hasta los niveles de la educación superior y desde luego de la formación ya especializada. Se dan distintos cifras sobre el libro y la lectura, que es un tema que me parece muy interesante. Te lo voy a preguntar después de estos mensajes. Con mucho gusto.